Bueno, para poder hablar un poquito de esto, vamos a hablar de la importancia de la Ley 26.743, que es la Ley de Identidad de Género. La Ley de Identidad de Género nos garantiza a las personas trans, dentro de lo que dice la ley, el derecho a nuestra identidad y dentro de esto el derecho al registro de nuestra identidad y nuestros datos personales de acuerdo a nuestro nombre autopercibido y a nuestro género autopercibido. Bien, la idea es poder hablar un poco de esto porque si bien sabemos que la ley existe, la ley fue promulgada en el año 2012, o sea, ya van a pasar 10 años. Si bien sabemos que existe, hay mucho desconocimiento y hay distintas maneras de generar protocolos o guías para que la ley se efectivice. Bien sabemos que cuando hay una ley hay un derecho y hay derechos vulnerados. Entonces es importante conocer la ley y generar herramientas para que la ley sea efectiva. La idea es primero conocer un poco de qué se trata la ley y saber cuáles son los artículos claves de la ley para entender cuáles son nuestros derechos y cómo los podemos ejercer de manera plena dentro de lo que son los registros y el nombramiento de nuestra identidad. El artículo primero define el derecho a las personas a poder vivir su identidad de género, define lo que es la importancia de poder expresar nuestra identidad de género, ser nombrados como tal y a su vez poder pedir la rectificación del documento de nuestros datos personales para que sean de acuerdo a nuestra identidad autopercibida. El artículo segundo se refiere a lo que es la definición de lo que es la identidad de género. Hablamos de una definición que dice que la identidad de género es una vivencia personal, individual, que tiene cada persona sobre su identidad de género. Como bien sabemos, todas las personas tenemos una vivencia personal sobre nuestra identidad de género y sobre nuestro género. Pero lo que sucede es que hay identidades y vivencias que se corren de la norma, es decir, se corren de lo heterosexual y de lo cisgénero. Entonces es acá donde se generan este tipo de leyes porque ir en contra de la norma a veces y mayormente genera vulneración de derechos. Bien, después hay algo muy importante que es en el artículo tercero, cuando se habla de todo lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho a la identidad. ¿Sí? Nos vamos a referir a la importancia que tiene el trámite y la tramitación de nuestros documentos. Si una persona quiere rectificarse su documento, lo puede hacer. Es importante saber que esto es gratuito, que no se requiere ningún tipo de abogado o gestor para hacerlo, que se realiza en el registro civil. Y es importante saber que no es algo obligatorio, es decir, nosotros podemos vivenciar nuestra identidad de género, tenemos derecho a ser nombrados con nuestro nombre autopercibido, pero no es obligación hacerse el documento. Muchas veces sucede, o me han venido a consultar, me han dicho, no, en la escuela me dijeron que hasta que yo no tenga el documento no me pueden nombrar de esta manera. Bueno, eso iría en contra de la ley y es algo que tenemos que saber. Si una persona no desea rectificar su documento o no lo puede hacer, está en todo su derecho a ser nombrada de todas maneras con el nombre autopercibido, ¿sí? Y esto va para todos los registros y nombramientos que tengamos en cualquier tipo de institución, ya sea pública o privada. El resto de los artículos que siguen en la ley tienen que ver con los requisitos que necesitamos para hacer la tramitación del DNI nuevo. Es muy importante conocer esos artículos y vamos a hacer la rectificación para saber específicamente qué es lo que nos van a pedir. ¿Por qué? Porque es importante que no nos pidan algo que no corresponde, ¿sí? O que nos digan que necesitamos un gestor o que necesitamos pagar algo. Es muy importante saber eso. Hay artículos que tienen que ver con lo que es mayores de edad o con lo que son menores de edad si requieren autorización de adultos o acompañamiento. Entonces es muy importante saber que tenemos esos derechos para que los trámites no se vean dificultados o que nos pidan algo que no corresponde. Bien, después uno de los artículos importantes, y otra cosa que quería decir que no nos olvidemos es que si tenemos vulneración de derechos con respecto hacia la tramitación de nuestro DNI, es importante que recurramos a las instituciones u organizaciones, organismos, pueden ser oficiales, ONGs del Estado, que tienen que velar por nuestros derechos. Es decir, si nosotros vamos al registro civil de nuestra ciudad y tenemos algún problema para hacer el documento, por ejemplo, podemos recurrir a las oficinas de género del lugar, recurrir a organismos provinciales o nacionales que se tienen que encargar de velar por nuestros derechos. Es muy importante saber que esas oficinas o esas instituciones están para garantizar nuestros derechos. Bien, y en el caso también, porque acá estamos hablando justamente de cuando te vas a hacer el DNI,
si se vulneran los derechos en un hospital, en una escuela, en cualquier institución pública, también, ¿no? Se debe dar conocimiento. Totalmente, porque esta ley abarca todos los registros de todos los tipos de instituciones, ya sean en un hospital, en una escuela, en el trabajo, en cualquier tipo de ámbito, esta ley abarca todo porque nuestra identidad va a todas partes. Totalmente. Sí, después, en uno de los artículos más importantes que tenemos para poder garantizar el trato digno es exactamente el artículo 12, que es el que habla sobre el trato digno. Si nosotros no tenemos la rectificación del DNI, de todas maneras les corresponde nombrarnos con nuestro nombre autopercibido. En el caso de que se tenga que hacer algún registro que requiera los datos que están en el DNI, se tiene que presentar una fórmula que está dentro del artículo 12 de la ley, que especifica bien cómo se tiene que nombrar. A veces sucede que la explicación ahí queda como en el aire y no está puesta en un ejemplo. Entonces es importante que sepamos que el nombre que figura en el DNI nunca se verbaliza, nunca se nombra ni tampoco se escribe. Solo se escriben las iniciales que están en el documento porque ese nombre no es el nuestro. Entonces la fórmula iría el nombre autopercibido, entre paréntesis, solo las iniciales que están en el documento, ese nombre no figura en ningún lado ni tiene que figurar, el apellido o los apellidos, un guión, el día de nacimiento / año de nacimiento, guión y el número de documento. Si hace falta, esa es la fórmula correcta para registrarnos en cualquier tipo de trámite de cualquier tipo de institución, ya sea pública o sea privada. Y es muy importante saber que en el artículo 13 dice que no hay ningún tipo de institución o ningún tipo de trámite o norma que vaya por sobre esto. Es decir, el respeto a nuestra identidad de género está por sobre cualquier institución y por sobre cualquier trámite. Y hay una manera legal de nombrarnos. Como bien yo decía, si bien está la ley, necesitamos siempre herramientas para poder hacerlas efectivas. Hay muchas provincias que han implementado protocolos y guías para poder acelerar los trámites y generar una conciencia para el registro de las personas trans, tengan la rectificación o no del DNI. En el caso de lo que es la provincia de Buenos Aires, que es la provincia en la que nos encontramos, en el año 2015 salió una guía, yo la voy a compartir porque son recursos que están, es una guía que habla específicamente en el anexo 1 sobre cómo se deben registrar las personas, respetar la identidad de género en el caso de lo que es también el registro. No solamente está el anexo 1 que compete a alumnos, sino que está el anexo 2 que tiene que ver con docentes y con personal de la escuela y el anexo 3 que se refiere a las familias, porque también puede haber personas trans, identidades disidentes dentro de las instituciones que pueden estar dando clases, pueden ser docentes, directivos, preceptores, y también está bueno saber de que cuentan con esa guía para poder referirse y saber bien cómo se tiene que generar un registro adecuado para el respeto hacia las personas. También les cuento que dentro de lo que es la Dirección General de Cultura y Educación, en la página del ABC está una línea de trabajo, que es la línea de trabajo Trato Digno, que está en la parte de promoción de derechos, donde se presenta un documento del INADI, que también hay sugerencias para el trato digno a las identidades trans, travestis y no binarias dentro de las escuelas. Son recursos que está bueno que los difundamos, que si no sabemos algo podamos recurrir a ellos y que siempre tengamos en cuenta, por ejemplo en este caso, el apoyo del activismo para que cuenten con nosotros, ya sea por si tienen que hacer algún reclamo o por si no saben algo, está bueno tenerlo en cuenta y no dejarlo pasar, porque una persona que tiene sus derechos vulnerados en su identidad de género puede directamente no llegar a la escuela o dejar la escuela. Entonces la deserción sería la vulneración del derecho a la educación. Y es muy importante que garanticemos el derecho a la educación y sabemos que indefectiblemente ahí adentro está la construcción identitaria de las personas.